Entonces, bueno, es un gran placer poder abrir hoy, el 29 de junio de 2026, este coloquio internacional sobre imaginarios del sur en la Universidad Friedrich Schiller de Jena. Doy la bienvenida tanto al público que nos asiste aquí presencialmente, como también, por supuesto, al público que nos está acompañando vía Zoom. Y por supuesto, saludo muy especialmente a todos los colegas y amigues que están participando activamente con una charla. Desde ya quisiera agradecerles el esfuerzo de su colaboración presencial, sobre todo en un momento de calor excesivo, sin aire acondicionado que estamos pasando aquí en Jena. Y aprovecho también la ocasión para dar las gracias ya a todas las personas implicadas en la preparación de este evento. A Nina Frone-Brinkmann, a Ella Rudolph y sobre todo a Claudia Albrecht y a Raúl Díaz Vargas, sin su apoyo este coloquio no habría podido celebrarse. Pero tampoco este coloquio se habría realizado sin la existencia y el apoyo de Imaginemics, el gran clúster de excelencia de la Universidad de Jena, que pudimos abrir oficialmente la semana pasada y al que todos los participantes de este coloquio contribuyeron. Como muchos de ustedes saben, en este clúster Imaginemics nos propusimos analizar las prácticas y dinámicas del imaginar social desde las humanidades y ciencias sociales, con un enfoque transtemporal y transcultural que abarca vastos periodos de tiempo y regiones globales. En áreas de investigación como imaginando diferencias, imaginando crisis y temporalidades y reimaginando la democracia, o en centros de articulación dedicados a la reflexión teórica, la digitalización y el diálogo con la sociedad civil, este clúster se propone a la vez conceptualizar el imaginar social como también analizarlo en las diversas prácticas y dinámicas en las que se manifiesta. Nuestro coloquio de hoy se organiza dentro del área de investigación Imaginando Diferencias, donde nos dedicamos sobre todo a las manifestaciones materiales de la diferencia que sirven como puntos de referencia para los imaginarios. Además de las manifestaciones estéticas, que dado que provengo de los estudios literarios me interesan sobremanera, esta área de investigación se centra en la materialidad y la medialidad de las visiones y los modelos de lo que llamamos realidad, en los artefactos, los cuerpos, las tecnologías y objetos epistémicos. Entendidas en este sentido, las formas materiales no solo son constitutivas de las prácticas de imaginación, en la medida en que estructuran identidades, espacios y relaciones sociales, sino que también tienen una dimensión sensorial, emocional y estética propia. De esta manera ofrecen una perspectiva sobre los afectos, los sentimientos y las ideas de individuos, grupos y sociedades, y por lo tanto sobre los efectos socialmente cohesionadores o divisivos. El área de investigación se basa entonces en un doble concepto de la diferencia que entiende la diferencia como una operación y como un producto de la imaginación. Además, nos preguntamos cómo se estabilizan y reproducen, se refuerzan o se disuelven las diferencias imaginadas y qué consecuencias prácticas, epistémicas, sociales, políticas se deriven de las imaginaciones sociales de la diferencia. Otra de las preguntas que nos planteamos es si la práctica de imaginar diferencias es una práctica occidental o global.
Partimos de que, en particular para las primeras naciones de la actual América Latina, la experiencia de la diferencia es el resultado de la conquista y colonización europeas y de la aculturación forzada neocolonial durante la formación de los estados nacionales del siglo XIX. Como sabemos, esto dio lugar en América Latina a la invención de identidades nacionales o comunidades imaginadas basadas en estructuras coloniales dicotómicas y eurocéntricas, blancos frente a indígenas o negros, civilización frente a barbarie, Ariel frente a Calibán, etc. Pero al mismo tiempo, estos principios de estructuración coloniales y racistas, basados en el invento europeo de diferencias exclusivas o el imaginario colonial, ha provocado no solo alienación y opresión, sino también estrategias de resistencia entre los pueblos colonizados. Por esto, el grupo de trabajo o working group que dirijo dentro del área de investigación Imaginando Diferencias, se dedica a los imaginarios coloniales y decoloniales en y sobre el mundo mapuche. Quiero mostrar, por un lado, cómo las prácticas coloniales de imaginar y construir la diferencia han representado a la cultura mapuche como un obstáculo para la civilización y desarrollado técnicas de estigmatización y genocidio para invisibilizarla y englutirla, homogenizándola en comunidades imaginadas blancas. Y por el otro, cómo la identidad colectiva mapuche se ha reimaginado o reconstituido estratégicamente a través de prácticas políticas, culturales y artísticas que redescubren y o reinventan el pasado cultural mapuche para proyectarlo al presente y futuro. En particular, la literatura mapuche contemporánea, el desarrollo de una oralitura, prácticas como la autotraducción o la reimaginación estratégica de Asmapu, pero también escrituras o manifestaciones estéticas explícitamente champuria que se saben transculturalizadas y que reescriben o reinventan la tradición occidental al mezclarla con formas de expresión autóctonas a su vez imaginadas estratégicamente, así como las prácticas de reapropiación territorial a través de restituciones materiales y sonoras, desempeñan un papel clave en este contexto. En nuestro grupo examinamos entonces las prácticas políticas, sociales y culturales de resistencia mapuche contra los imaginarios occidentales impuestos, así como las prácticas decoloniales de autorrepresentación al analizar la reconstrucción de identidades étnicas negadas o borradas y la reinvención estratégica de las raíces culturales indígenas a través de prácticas de restitución material y o sonora, del writing back, del contradiscurso o de la lectura del archivo colonial a contrapelo. En este contexto, es muy especial saludar hoy aquí a Jorge Espíndola, a Silvia Dapia, a Fernando de Giovanni, todos especialistas en uno o más de los temas investigados en el cluster Imaginomics y miembros de nuestra International Faculty, como también a nuestro invitado especial, Adriano Llano, periodista, activista y destacado autor decolonial de la historia mapuche. Para explicarles un poco la forma de cómo vamos a proceder para este evento, como también pueden leerlo en el programa, Adrián va a abrir nuestro coloquio y tengo el placer de presentarlo y de moderar su charla. Después tendremos una pequeña pausa de 30 minutos y continuaremos con Jorge Espíndola, Fernando de Giovanni y Silvia Dapia
todas presentadas y moderadas por Raúl Pia Vargas. Doy entonces inicio a nuestro coloquio y paso a la presentación de Adrián Moyano. Adrián es periodista, licenciado en Ciencias Políticas, escritor, historiador y activista. Reside en Bariloche desde 1991, donde trabaja sobre todo para medios escritos. También trabajó en radios y en la actualidad aporta columnas para emisoras comunitarias. Escribió 7 libros sobre la historia mapuche que tuvieron y tienen mucha repercusión en el Mapu y en Argentina y Chile en general. Crónicas de la Resistencia Mapuche de 2008, Comuituam, Descolonizar la historia mapuche en Patagonia de 2013, A ruego de mi superior cacique Antonio Modesto Inacayal de 2017. Por su valentía se llaman tigres, indios rebeldes en el país de Nahuel Huapi de 2019. Digno de renombre de Bravo, el Lonco Queupu y la resistencia mapuche en la cordillera 1872 a 1884, un libro de 2022, y Su silencio, Nuestro Tayul de 2024. El año pasado, en 2025, salió de imprenta además su sable alemán Lanzas Mapuches, la historia que nadie contó sobre Federico Rauch, Friedrich Rauch y los indios Pampas. Además, la reconocida editorial chilena LOM reunió textos de sus 2 primeros libros y los publicó con el título De Mar a Mar, el Valmapu sin fronteras en 2016. Adrián participó de compilaciones que coordinaron Osvaldo Bayer y Pedro Cachoqueo. Integró el equipo de redacción del periódico mapuche Asquintufe de 2003 a 2013 y en 2021 impulsó junto con compañeros el libro Patagonia Rebelde, 100 años de autoría conjunta. Artículos suyos están presentes en casi todos los libros de la serie Patagonia Literaria que editó y que fueron y son el resultado de una red temática sobre la Patagonia y Valmapu de la Universidad de Jena junto a 8 universidades argentinas y chilenas, fundamentalmente del sur. Ya desde 2014, Adrián integra el espacio de articulación mapuche y construcción política, organización mapuche e intercultural con sede en San Carlos de Bariloche, Argentina, que agrupa a comunidades, colectivos y referentes mapuche y tehuelche con el objetivo central de impulsar la decolonización, la recuperación territorial y la transformación hacia un Estado plurinacional. Pero Adrián, cuya escritura ensayística siempre roza lo artístico, también creó, impulsó y acompañó producciones literarias, musicales o cinematográficas mapuche. En 2002 coordinó la grabación y edición del disco Feley, de música mapuche tradicional. También escribió los guiones de los documentales cinematográficos Manquevinui, Amiga del Cóndor, 2022, y Vuelve a navegar el Wampo, 2023, ambos con la dirección de María Manzanares. También es de su autoría el guión de Sin Combate, videoclip de Manzanares y Anaí Mariluán, que obtuvo el premio 8M 2023 del entonces Ministerio de Cultura de la Nación. Bueno, así que muy bienvenido otra vez aquí, querido Adrián, y con muchísima alegría te paso entonces la palabra. Bueno, Mari Daniel Germán, Mari Chacha, Mari los Peñi que andan por allá por la Wikimapu y los Wenui que están en otros espacios territoriales.
Saludos a la gente que está aquí presencialmente también. Sí, hace 9 años y medio que por primera vez vinimos a la Universidad de Jena, está un poco más fresco que aquella oportunidad. Así que pasa el tiempo y persistimos en contar cosas del pueblo mapuche del otro lado del mar. El, el trabajo, la propuesta que traje para este encuentro, para este Pitch Traum, se titula Ancestros que hacen política, hallazgo de restos óseos e impulso en la imaginación social mapuche, y tiene que ver con la intención de poner en común una experiencia que viví recientemente y ponerla a dialogar con otros marcos conceptuales no mapuche y también con algunos aspectos bien profundos de la cultura mapuche. Yo realmente no puedo poner la fotografía número uno. Realmente esa es la dos. Perdón. Voy a poner en modo de presentación. Dale. No tenía presente que a mediados de los 90, en una localidad que cuando me convocaron, admito que tuvo que buscar en el mapa, Cervantes, en el Alto Valle del Río Negro, se había producido un hallazgo de restos óseos que originó una gran conmoción, ¿no? Imagínense, Cervantes es una localidad de poco más de 7.000 habitantes. Imagínense que se encuentren 6 esqueletos en la chacra, además de una persona relativamente poderosa en el concierto local, ¿no? Las primeras especulaciones tuvieron que ver con que podía tratarse de gente desaparecida en la última dictadura militar. Y bueno, ese es el diario más importante de la región, el diario Río Negro. Fíjense que está en la cabeza, como decíamos antiguamente cuando se imprimían los periódicos, la noticia más importante del día, el hallazgo de estos restos óseos en una chacra. Para los que nos conocen, el Alto Valle del Río Negro es una zona eminentemente frutícola. O sea, hasta hace poco tiempo, ahora compite con el fracking, pero hasta hace relativamente poco tiempo el pilar de la economía valletana del Alto Valle del Río Negro es la actividad frutícola. Manzanas, peras, frutas de carozo, esa es la especialidad productiva del Alto Valle del Río Negro. Y bueno, justamente haciendo trabajos frutícolas afloraron estos restos óseos. Después de las primeras especulaciones periodísticas y cierto sensacionalismo que pueden verse inclusive en el tratamiento de la prensa, el hallazgo adquirió ribetes judiciales, o sea, se abrió una causa judicial para ver a quienes correspondían esos restos óseos, ¿no? Y bueno, se convocó a un perito forense que dictaminó que esos restos óseos tenían entre 200 y 300 años de antigüedad y que pertenecían, en uno de los párrafos dice, a indígenas patagónicos, pero más abajo en su dictamen dice, eran pertenecientes al pueblo araucano, eran araucanos. Araucanos es la terminología colonialista que primó hasta no hace tanto tiempo para designar al pueblo mapuche, ¿no? Eso sucedió, si la memoria no me falla, el 4 de septiembre de 1994, y después, una vez que se apaciguó el interés periodístico, mm, perdió interés la sociedad y esos restos quedaron en custodia de la Municipalidad de Cervantes, ¿no? Y se dejó de hablar del tema. En un texto que escribí dije que el olvido estuvo muy cerca de ganar la batalla hasta que a mediados de 2025 una funcionaria municipal de entonces, Rosalía Palermiti, que encontró en unas bolsas estos restos óseos 11 años después de este primer suceso y felizmente no los volvió a guardar, felizmente puso en común su hallazgo, se preocupó por
Estamos hablando de 30 años de diferencia, ¿no? 31 años de diferencia. Se preocupó por encontrar la documentación y en ese momento la municipalidad convocó a la comunidad que existe, la comunidad mapuche tehuelche que existe en Cervantes, la comunidad Calfú Quememonien, que podría traducirse como Buen Vivir Azul o Buena Vida Azul, y, y bueno, tuvo el buen tino de poner en discusión qué hacer con esos huesos, qué hacer con esos restos, ¿no? Y ahí se puso en marcha un proceso que a mí me llama poderosamente la atención porque en primera instancia no es habitual un Estado municipal eh, rionegrino o argentino abra este tipo de procesos en momentos de, insisto, 2025, ¿no? Ya en pleno negacionismo, en pleno retroceso de derechos de los pueblos indígenas, con el gobierno nacional que todavía está en vigencia, la municipalidad de Cervantes es de signo opositor, es de signo peronista. Vamos a poner la segunda imagen. Esta, ¿no? Sí, entonces se puso en marcha un proceso muy hermoso, para mi manera de ver las cosas, que consistió en a realizar una convocatoria de la cual se conformó un colectivo intercultural, el colectivo intercultural Ñimitum Kimun, ellos lo traducen como recuperar el conocimiento, con participación de la Municipalidad de Cervantes, de la comunidad a la cual le hacía referencia recién, comunidades de localidades vecinas, las localidades que están cerca de Cervantes son General Roca, Ingeniero Huergo. Ingeniero Huergo tiene cierta relevancia en el universo mapuche porque ahí nació Aimé Painé hace mucho tiempo. También participó, como se puede ver en los logos que están acompañando el flyer, la coordinadora del pueblo mapuche Tehuelche de Río Negro, que es la organización que nuclea a la mayor parte de las comunidades de la provincia. Y también se congregó eh, gente vecina de Cervantes, que no necesariamente forma parte del pueblo mapuche, pero se interesó en el proceso y quiso construir eh, quiso participar de la decisión que se tomó, que en este contexto, ¿no? de participación fue restituir a los restos al MAPU, es decir, al territorio, según las pautas del pueblo originario. Ese fue un primer acuerdo importante que se logró apenas se puso en marcha este proceso. Pero bueno, con buen tino, eh, era un camino a recorrer, era un lugar a llegar, porque tampoco era, justamente al decir restituir aquellos restos según las pautas de la cultura originaria, implicaba poner en riesgo, poner en juego una ritualidad que prácticamente se ha perdido en la zona en cuestión, una serie de conocimientos que no todo el mundo, eh, a los que no todo el mundo accede. Entonces, durante aproximadamente un año, este colectivo se reunió periódicamente para poner en común conocimientos sobre el Mapuzugún, es decir, la lengua mapuche, cerámica mapuche, eh, cantos, la gente aprendió cantos para entonarlos al momento de restituir los restos. También se puso en común conocimientos sobre lahuenes. Lahuenes son los remedios, la medicina, la herboristería mapuche. Y bueno, cuando ellos consideraron que ya estaba bastante maduro el proceso, fue que me convocaron a mí, como ahí creo que se lee, me convocaron para eh, poner de relieve, discutir la preexistencia mapuche en la zona del Alto Valle. Porque ¿qué sucede en el Alto Valle? Lo mismo que sucede en buena parte de las localidades de Patagonia. La historia comienza cuando llegó el ferrocarril, o cuando llegó el primer regimiento, o cuando llegó el primer colono, o cuando llegó el primer ingeniero petrolero, o cuando llegó, es como que antes no hubo historia, la historia de los pueblos que estuvieron antes, como dice Edward Said, quedó atrás o al costado, no está.
sea, la historia, por ejemplo, en Ingeniero Huergo no se sabía que en términos de sentido común, ¿no? De la preexistencia del pueblo mapuche en la zona y en el Alto Valle en general. Entonces, un poco a mi juego me llamaron, digamos, cuando me convocaron para que en una jornada que tuvo lugar en abril de este año, yo pusiera en común lo que sé sobre la preexistencia mapuche en el Alto Valle. El Alto Valle está en derredor del Río Negro, ¿no? Y hay, afortunadamente para nuestro cometido, muchas fuentes históricas al respecto. Podemos poner la foto 3. Ese es el Río Negro, uno de los brazos del Río Negro, donde la mañana donde me tocó sacar la palabra, se hizo una ceremonia, un pequeño yijipum, para que todo lo que transcurriera durante la jornada resultara correctamente. Podés pasar la siguiente. Esa es cuando ya termina la ceremonia, ¿no? No estaba, no está bueno sacar fotos mientras se desarrolla la ceremonia. Además, yo estaba participando, así que saqué desde lejos cuando ya había terminado y ya nos estábamos volviendo al centro de la ciudad. Insisto, el centro de la ciudad, imagínense el centro de una población de 7.000 y pico de habitantes, es un centro muy pequeño, para realizar la jornada. Podemos poner la otra fotografía. Ahí está la vieja estación del ferrocarril, el cartel del ferrocarril que dice Cervantes, y la gente había puesto la Huenufoye, la bandera mapuche, durante el desarrollo del encuentro. Y la siguiente, esa es la Lonco Fermina Pichumilia, estaba anunciada en el flyer anterior, que fue la encargada de, bueno, de guiar la ceremonia. Es una persona mapuche parlante, o sea, habla mapuche, habla mapuzungún en su infancia, y tiene muchos conocimientos al respecto. Fíjense que ella está por responder la pregunta de un interlocutor, detrás están haciendo telar. ¿Mm? Bueno, en esa jornada al mismo tiempo pasaban muchas cosas. Bueno, y en lo que a mí respecta, en esa oportunidad puse en común toda la bibliografía que yo conozco que refiere o permite reforzar la idea o debatir o discutir la existencia mapuche en Alto Valle del Río Negro. El primer documento que yo conozco al respecto, podemos poner el mapa que sigue, es el de la obra de Tomás Falkner. Tomás Falkner fue un sacerdote jesuita de origen inglés, que estuvo misionando, o sea, formando parte de misiones de su orden en lo que hoy es la provincia de Buenos Aires. Y si bien nunca pisó Patagonia, lo que hoy llamamos Patagonia, escribió una obra muy referenciada que se llama Descripción de la Patagonia y partes adyacentes de la América del Sur, si mal no recuerdo, ¿no? Y si bien Falkner, insisto, nunca pisó Patagonia, evidentemente habló o se valió de informantes, diríamos hoy, que tenían su espacio territorial en distintos lugares del Polmapu, y es notable cómo, con la precisión que se refiere a lugares como el Nahuel Huapi, ¿no? Donde vivimos nosotros en Furilovche. Él dice que su interlocutor sobre todo era un Peñi Tehuelche, o sea, Grunacona, Pancapol, pero más allá de que haya sido efectivamente Gruna Cuna o no, era evidente que Pancapol hablaba mapuzugún, porque, bueno, de hecho su compañera tenía un nombre en mapuzugún, al igual que su hermano. No quiero ahondar en esas cuestiones, pero quizás si hay inquietudes después en las preguntas. Pero lo que quiero poner a consideración es que cuando la orden de los jesuitas fue expulsada del virreinato ya del Río de la Plata en 1776. Falkner publicó su libro y este mapa acompañó ese libro. Y si se pueden fijar, está un poco lejos, pero la parte que está marcada con rojo, ahí Falkner anotó que ese es el límite entre las posesiones efectivamente
controladas por la corona española y los territorios indígenas libres. Eso más o menos, obviamente el mapa está deformado, ¿no? Por la imprecisión de la ciencia geográfica de la época. Pero si se observa dónde está ese límite, coincide con las islas del delta del Paraná. O sea, fíjense la proporción del territorio hacia el sur que nunca había sido conquistado por la corona española. Y el tercer curso de agua que se ve a partir de la línea roja es el Río Negro. No sé si se podrá ampliar, ¿no? Porque dice Curruleufú y todo. Curruleufú justamente significa Río Negro, el Mapuzugún, ¿no? El de más abajito. Tú me dices. Ahí está. ¿Lo ven? Ahí dice, en el tercer río, o en el centro, ahí justito dice Curruleufú. Ese documento es de fines del siglo XVIII. El Falkland estuvo en la zona a partir de 1743, se fue en 1776, enseguida publicó su libro en Londres, y ya aparece toponimia en Mapuzugún en este mapa, ¿no? Más al oeste, donde dice Huichín, se refiere al lago que en nuestros días llamamos Huechulafken, ¿no? En la provincia de Neuquén, y ya después viene la frontera con Chile. El libro de Faulkner argumentaba precisamente eso, ¿no? Que a 2 o 3 días de cabalgata desde Buenos Aires no había posesión española alguna, y el hombre hasta sugería que cualquier otra potencia colonial podía hacerse fácilmente en los espacios territoriales que no estaban controlados por España, y sugería erróneamente, vamos a verlo ahora, que se podía caer sobre Valdivia, o sea, Valdivia era una posesión española que estaba sobre el Pacífico, siguiendo el Río Negro, lo que demuestra el poco conocimiento que existía sobre la geografía de la zona, ¿no? Porque el Río Negro no cruza la cordillera, no se puede llegar a Valdivia por vía fluvial a través del Río Negro. Pero en España no se sabía tampoco eso. Entonces, inmediatamente después de publicado la descripción de la Patagonia de Faulkner, se funda sobre la desembocadura del Río Negro en el Océano Atlántico, Carmen de Patagones. Carmen de Patagones, primeramente fue un fuerte, hoy es la ciudad Carmen de Patagones, que está enfrente de Viedma, de la capital rionegrina, separada justamente por el Río Negro. Esa fortificación y otras que se instalaron más al sur, pero que no prosperaron, tenía como finalidad desalentar las sugerencias que Falkner había hecho a las otras potencias coloniales, ¿no? A ver si se podía ingresar a Chile desde el este. Y además de fundar esa fortificación en territorio mapuche-tehuelche, se decidió una expedición, una expedición que remontara el Río Negro, eh, para ver si lo que decía Falkner era cierto, que se podía llegar a Valdivia. Se le encomendó la misión al piloto real Basilio Villarino, y ese que ven ahí es el plano que confeccionó al retorno de su expedición, ¿no? Fíjense que tampoco se conocía que el Río Negro corre de oeste a este, ¿no? Y esta gente empezó a navegar en un momento del año en que el curso del agua es relativamente bajo, y era una expedición en regla, ¿no? Con chalupas artilladas y, si mal no recuerdo, 70 y pico de marinos, artillada quiere decir con cañones a bordo, ¿no? De las chalupas, y a poco de arrancar de Carmen de Patagones tuvieron que avanzar a la Sirga. La Sirga quiere decir tirando desde la costa con sogas, porque no se puede navegar, porque había poca agua y aparte el río va para el otro lado. Si además no son muy maestros en el término en cuestión de los vientos, es imposible avanzar. Bueno, buena parte de la navegación del Río Negro se hizo de esa manera, a la Sirga, primero a caballo, y después eh, cuando desde Carmen de Patagones requirieron que devolvieran los caballos a mano de los marineros, a tal punto que
para los mapuche, cuento una anécdota que está en el diario de marcha de Villarino, ¿no? Uno de sus marineros se enamoró de una lamien, ¿no? Que además era hija de un lonco, y se enamoró de una chica mapuche, que además era hija de un lonco. Entonces, este hombre, quizás en una noche de demasiada bebida, expresó en voz alta que quería casarse con esa jovencita, y todos empezaron a reír, los que estaban alrededor, porque dijeron, ¿cómo se va a casar la hija de tal lonco con un esclavo? Porque a los ojos de los mapuche, ¿qué espectáculo veían todas las mañanas? Un tipo que gritaba y el resto que se metía en el agua a tirar de los bajeles, de las chalupas. Esclavitud. Entonces, esa era el choque de las dos maneras de entender las cosas, ¿no? Una sociedad jerárquica que respondía hasta la ridiculez a los órdenes del piloto real, porque no se podía navegar en esa época del año, y la otra sociedad eh, sin cabeza, ¿no? Como siempre nos referimos cuando hablamos del pueblo mapuche. De hecho, Villarino dejó un testimonio muy importante, pues cuando estaba en Choel Choel, creo que se ve ahí, la isla de Choel Choel, él señaló que él se refería a los indios, ¿no? Todos los indios que viven del Río Negro arriba, o sea, justamente lo que hoy es el Alto Valle y hacia la cordillera, tenían por costumbre pasar un año y medio hasta 2 años en las pampas de Buenos Aires para engordar el ganado, ¿no? Pero siempre está una de las preguntas que me hacían los Peñi y la mía que me convocaron a las jornadas que les comentaba, era si la residencia mapuche era permanente en la zona o esporádica. Las dos cosas. Las dos cosas, porque el pueblo mapuche tiene una representación, una concepción del territorio distinta a la estatal, y permanece en los lugares, en sus tiempos de libertad, permanecía en los lugares según el ciclo de la naturaleza que estuviera tocando. Entonces, por un lado, era probable que pasaran una época del año en el Alto Valle del Río Negro y otra época del año en las Pampas de Buenos Aires para engordar el ganado, ¿no? Así que las dos posibilidades no eran excluyentes. Eh, Desafortunadamente, podemos pasar o sea, desafortunadamente porque se perdieron muchas vidas, el Alto Valle del Río Negro fue blanco de la expedición que lideró Juan Manuel de Rosas en 1833. Esa es una recreación pictórica donde supuestamente el que está a la izquierda de la imagen es Rosas. Anoté el nombre porque me llamó la atención el nombre del cuadro. Dice, Expedición en los desiertos del sur contra los indios salvajes en el año de 1833, ejecutada con el mayor acierto y sabiduría por su digno jefe, el Gran Rosas. Todo eso es el nombre del cuadro. Sí, dado por un tal Calisto Tagliabue, sobre quien no pude encontrar más detalles, murió en 1850, o sea que fue contemporáneo de Rosas. La campaña de Rosas, en general, eh, bueno, sobre todo un sector del pensamiento nacional popular, le disculpa su supuesta vocación no genocida en comparación con la campaña de Julio Roca, pero cuando uno lee los partes que firmó el propio Rosas o sus subordinados como Ángel Pacheco, la palabra exterminio aparece muchas veces, y uno llega a la conclusión de que si no se practicó el genocidio, que sí se practicó 40 y pico años más tarde, es porque el capitalismo no había alcanzado la etapa de desarrollo que sí había alcanzado la década del 80, y porque además el Estado todavía no existía. O sea, de hecho, esta campaña fue básicamente un emprendimiento de la provincia de Buenos Aires. Se había pensado participación chilena inclusive, se había pensado participación de una columna mendocina, de una columna cordobesa y de una columna bonaerense, todas bajo las órdenes de Juan Facundo Quiroga, que finalmente no pudo, por cuestiones de salud, supuestamente, hacerse cargo de las operaciones. La columna mendocina nunca salió, la columna chilena finalmente no acordó con la bonaerense, la cordobesa asestó una derrota a los Peña y Rankelche, pero enseguida volvió a sus bases. La única que llegó a su cometido
fue la bonaerense que lideraba Rosas. Rosas, sin embargo, no llegó al Río Negro, acampó sobre el río Colorado, que es inmediatamente más al norte. Ahí estableció su cuartel general, pero sí llegó Ángel Pacheco, uno de sus subordinados, a Choel Choel el 9 de julio de 1833, y ahí hay un episodio donde la historia se mezcla con la leyenda, ¿no? Porque las tropas de Pacheco cayeron sobre las tolderías del Lonco Chocorí y según los partes, Chocorí murió, pero eso es un error porque aparece firmando tratados unos años después, y la leyenda dice que Chocorí alcanzó a escapar casi desnudo, a caballo, llevando a la grupa un niño de 4 años. Este niño de 4 años fue Valentín Sayhueque, que después fue el misón lonco del país de las manzanas, ¿no? Una de las figuras emblemáticas de los momentos postreros de la resistencia mapuche. Y se ufanan los partes militares de que Chocorí dejó en su huida su coraza de cuero. Esa coraza de cuero está hasta hoy día, hablando de instituciones, en exhibición en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. La columna de Ángel Pacheco, después de generar importantes mortandades en Choel Choel, siguió hasta la confluencia es donde hoy está Cipolletti y Neuquén, la localidad de Cipolletti y Neuquén. Eh, y un detalle que me llamó poderosamente la atención es que no aparece en la toponimia Chelforó, pero sí aparece en la época de la campaña del desierto. Entonces, lo miro a Jorge porque Jorge ha hecho un trabajo sobre el tallil de Chelforó y a qué se refiere. Chelforó significa el lugar de los huesos, ¿no? ¿Qué huesos? Hay una diatriba de Rodolfo Casamiquela diciendo que son huesos de dinosaurio, de no sé qué época, pero como mínimo este espacio territorial fue escenario de auténticas masacres y de eh, la persecución de mujeres mapuches, obviamente, para producción a la servidumbre sexual. Eh, eh, de manera que uno puede aventurar a título de hipótesis que, como no estaban en esa época y sí aparece después, el nombre de Chilforó hace referencia a una de estas masacres que perpetró el ejército de Rosas. Y bueno, y por último, en estas fuentes que dejan las crónicas militares, eh, cuando se perpetró la campaña de 1879, la, mm, la columna que integraba el propio Roca llegó a Choel Choel el 24 de mayo de 1879. Él procuró que así fuera, ¿no? Para la campaña del desierto en esa fase tuvo mucho de propagandística, de hecho había campaña electoral que ya se había lanzado y quiso hacer coincidir su gesta, la campaña del desierto, la conquista del territorio mapuche libre, con el 25 de mayo de 1810. Eh, una línea histórica muy anteojadiza, ¿no? Porque además ninguna de las figuras relevantes de la Revolución de Mayo habló de incorporar el territorio indígena hasta entonces libre. Más bien al contrario, ¿no? Se trató de estaban vigentes pactos, acuerdos que se conquistaron durante mucho tiempo. En este caso llevó el diario de marcha eh, el teniente coronel Olascuaga. Olascuaga era secretario de Roca, había estado en Chile unos años antes, era amigo también de la oficialidad chilena, y él en su diario de marcha recoge la toponimia que ya existe en la actualidad, menciona, bueno, obviamente Choel Choel, menciona Chimpay, menciona Chelforó, menciona la existencia desde Choel Choel hasta la confluencia de 5 poblados mapuches que han sido abandonados. Ahí hace una trampita, ¿no? Porque dice, cuando se refiere a los corrales de Queupu, Queupu fue el lonco de uno de mis libros anteriores, él dice que antiguamente eran las tolderías del lonco Queupu. Y cuando uno lee antiguamente dice, bueno, 50 años atrás, no sé, 100 años atrás, pero en realidad habían sido abandonados el verano anterior porque
si bien la campaña del desierto, formalmente hablando, arrancó en 1879, ya durante el verano anterior había habido una serie de ofensivas de tanteo para formar el terreno, porque, insisto, hasta entonces el terreno prácticamente no se conocía. Ese cuadro es una obra pictórica, ¿no? Reproduce el ataque de los Peñi, de los Huaychafe, de los guerreros mapuches, al Fortín Primera División. El Fortín Primera División es el antecedente de Cipolletti. La localidad de Cipolletti en la actualidad, otro lugar muy importante para la actividad frutícola. Bueno, hasta aquí es lo que yo conté, con mucha más extensión, ¿no? En aquella jornada en Cervantes para demostrarle a la gente que estaba allí. De hecho estaba el intendente, había gente de instituciones educativas, había bastante gente, había como 80, 60, 80 personas, que el pueblo mapuche también es preexistente en Alto Valle, no es solamente una cuestión de la cordillera o menos aún de Chile, ¿no? Bueno, justo cuando, perdón la familiaridad, ¿no? Porque al final somos casi amigos o más o menos, o conocidos, justo unos días después de venir de Cervantes, mi compañera, la cantora mapuche Nay Mariluán, me regaló De Vincian Desprez a la salud de los muertos. Es un libro donde, a grandes rasgos, esta filósofa y psicóloga belga estudia cómo, ella llama muertos, actúan sobre la vida, para la redundancia, de los vivos. Y a mí se me ocurrió pensar que yo venía de una experiencia así, porque al final de cuentas, gente que había muerto entre 200 o 300 años antes del presente, según el informe de aquel perito forense, estaba haciendo política, estaba disparando procesos de participación política, interculturales y antihegemónicos en el presente. O sea, me pareció que hay un correlato entre lo que dice Desprez y lo que estaban poniendo en práctica, no solamente en este caso, sino que también sucedió con el caso de Inacayal, la gente mapuche. Como es terminología que me es en general ajena, voy a leer un par de párrafos del libro de Desprez, cuando justamente se refiere a esto, ¿no? A cómo los muertos son capaces de alguna manera, seguir estando y actuando y hacer que los vivos actúen. Arranca con una cita, dice: tengo mil razones para decirle esto, le escribí a una lectora del libro El velo negro, a Annie Duperey. Los muertos solo están muertos si los enterramos. Si no, trabajan por nosotros. Terminan diferentemente aquello para lo que estaban hechos. Debemos acompañarlos y ayudarlos a acompañarnos en un vaivén dinámico, cálido y encandilante. Con estas pocas palabras, dice Desprez, la autora aprendió uno de los temas más característicos entre nosotros de las relaciones que se anudan entre quienes quedan, como dicen de manera tan bonita los ingleses cuando hablan de los left behind, y quienes no parten del todo, el de una consumación a la cual el muerto liga al vivo. Terminar aquello para lo que uno está hecho evoca efectivamente una consumación, dice la autora. Si no los cuidamos, los muertos mueren totalmente. Pero el hecho de que seamos responsables de la manera en que van a perseverar en la existencia de ninguna forma significa que su existencia esté totalmente determinada por nosotros. La tarea de ofrecerles un plus de existencia nos corresponde. Este plus se entiende ciertamente en el sentido de un suplemento biográfico, de una prolongación de presencia, pero sobre todo en el sentido de otra existencia. En otros términos, el plus de existencia es una promoción de la existencia del difunto. No será ni la existencia del vivo que fue, tendrá otras cualidades, ni la del muerto mudo inactivo, totalmente ausente, en el que podría convertirse a falta de cuidados o de atenciones. Debieran diferentemente, es decir, en otro plano. Es lo que propone claramente Patrick Chesnet cuando dice que, gracias a sus cartas, su hijo vivirá algunos años más de otra forma. Y también lo que sugiere quien escribe Anne Duperey cuando evoca el hecho de que los muertos terminan diferentemente aquello para lo que estaban hechos.
Llevar a ser a un plus de existencia que le permita continuar influenciando la vida de los vivos demanda entonces todo un trabajo, o más precisamente, toda una disponibilidad que no tiene mucho que ver con el famoso trabajo de duelo. Los muertos piden que los ayudemos a acompañarnos. Hay actos que realizar, respuestas que dar a ese pedido. Responder no solo consume la existencia del muerto, sino que lo autoriza a modificar la vida de quienes responden. Bueno, es bastante más largo lo que había seleccionado para compartir, pero en honor al tiempo, eh, me quiero referir a qué es la muerte de la cultura mapuche, ¿no? Eh, la palabra que define a la muerte, al muerto, a lanche, a la persona muerta, es lam, o el verbo es lam. Y se define, la muerte se define con el momento donde aparecen las dimensiones más etéreas del Che, el Che es la persona, y una relación con el Puyu y su dimensión. El Puyu se traduce como espíritu general, ¿no? Entonces, eh, hay tareas que hacer cuando se produce una muerte, ¿no? Hay una ritualidad que tiene como uno de sus momentos centrales lo que se llama Amul Puyun. Amul Puyun literalmente significa hacer andar, hacer salir, porque se entiende que al muerto hay que encaminarlo, hay que despedirlo, hay que ayudarlo a que llegue a donde tiene que llegar. Y entonces hay que ayudarlo a que suelte las ataduras emocionales, afectivas y materiales que tuvo como Che, como persona viva, como persona de esta dimensión, ¿no? Eh, el Amul Puyún básicamente es un discurso fúnebre. Eh, 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 Según los espacios territoriales donde se lleve a cabo y qué tan viva o no esté la cultura mapuche, se hace 4 veces, o sea, cuando se arranca con en castellano sería velorio, a la tarde, después a la anochecita, al amanecer, y ya cuando se lleva el, el féretro, ¿no? Eh, Hay otros lugares donde se hace solamente en 2 ocasiones, en algunos lugares se hace solamente los hombres, y en otros lugares también lo pueden hacer mujeres. El, el, el Amul Puyún es el momento más importante de la ceremonia de despedida porque es cuando el LOF, el conjunto de la comunidad, se trabaja en encaminar al difunto. Son discursos que hablan de su trayectoria, de su vida. Yo por eso en el libro sobre Inacayal decía que Inacayal tuvo una mala muerte. Inacayal murió en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata cautivo y no hubo nadie para hacer Amul Puyún en ese momento, para decir cuál había sido su grandeza, cuáles habían sido sus logros, su trayectoria vital. Eh, la idea es que cuando el Amul Puyún está bien hecho, el difunto, el Lan, se encamina al encuentro con sus antepasados. Esa es la idea, la noción de muerte para el pueblo mapuche y para muchos pueblos indígenas del Aviala, ¿no? Que ya los están esperando. Cuando se produce la muerte de un peño de Anamien, los antepasados están esperando la llegada de su Puyú. Y es muy importante podés pasar la foto, es muy importante que sea certero el Amul Puyún porque se interpreta que si el Puyú no llega a destino correctamente, puede generar daños en sus seres queridos, puede querer llevarse a, a sus animales, puede querer llevarse a su compañera o a su compañero, puede querer llevarse a uno de sus hijos. Entonces es muy importante que el Amul Puyún se haga con precisión, se haga con certidumbre. También se hace Amul Puyún, es otra variante, es lo que muestra la fotografía, cuando una persona agoniza y no puede morir, ¿no? Entonces, en ese caso, se convoca a gente que sabe de talliles. Bueno, todos estos días estoy hablando de talliles, gracias a Nay, de talliles especiales que para encaminar, para que esa persona pueda llegar a su descanso. La muerte también se interpreta como un momento de llegar al descanso.
el cese del subú, se dice, se termina el movimiento, no hay más asunto, no hay más movimiento. Entonces, cuando una persona está agonizando y largamente y no puede morir, también hay una variante del del Amun Pulión para facilitar su fallecimiento y que pueda reunirse con sus antepasados. También es posible que además de canto ritual, se valgan de la figura del Hueupife o del Hueupín, el, el- que es una persona que sabe mucho de, de la trayectoria de la comunidad, de la trayectoria de la persona en particular, y en un discurso específico se le pide al Puyi que abandone ese cuerpo, que abandone el Kalul, se dice en Mapuzugún, para que finalmente pueda descansar. No solamente el directamente involucrado, sino el conjunto de la familia cuando se trata de una agonía muy prolongada. Bueno, también está, podemos poner la otra fotito, también está, ese es un- un funeral, digamos, fíjense el rewe a la derecha y a la izquierda está el guampo donde está el cuerpo del difunto. También es costumbre, como en otros pueblos indígenas de América o de Abya Yala, eh, poner sus mejores vestimentas, sus mejores prendas, alguna cosa querida, algún objeto muy querido y también alimentos y bebidas para que sea posible el reencuentro con los antepasados y no falte nada en el viaje. Ya estamos, ¿no? Me queda algo. Mm, sí. Bueno, entonces, una cosita más. También existe en la manera mapuche de entender la muerte el Wiñutún. El Wiñutún es el volver, ¿no? Se sostiene que cuando una persona desempeñó un rol determinado en la sociedad mapuche, como por ejemplo fue machi, es decir, chamán, o fue lonco, o fue depositaria del tayil ritual, cada 4 generaciones, 3 o 4 generaciones, ese puyú vuelve. No es una reencarnación, no es una reencarnación, pero ese Puyú vuelve hacia una figura hacia una persona de la descendencia para de nuevo desarrollar ese rol que desarrolló 3 generaciones atrás. En particular, los que son bien importantes para la vida de la comunidad, ¿no? En el caso de los machi o los tayilfes, los que cantan tayiles. Bueno, esa es a grandísimos rasgos la concepción o la noción mapuche de la muerte, y podemos pasar, y uno se pregunta, ¿qué pasó con esa gente, no? Con esa gente cuyo descanso fue interrumpido cuando fueron mm, extraídos sus restos óseos en aquellas tareas frutícolas. Hasta ahora no lo dije, eran 2 hombres de entre 35 y 45 años y 2 mujeres de entre 25 y 35 años, eso se pudo establecer. Después había una mujer más jovencita, de entre 15 y 25 años, y el otro resto no se pudo establecer a qué sexo pertenecía. Entonces se pueden hacer mil preguntas, ¿no? Fueron una familia, ¿por qué estaban enterrados todos juntos? Vieron a pasar las embarcaciones de Villarino? Eh, Más o menos la cuenta da. Murieron durante la campaña de Rosas. ¿Qué fue de esa gente? ¿Qué tañiles cantaron? ¿Qué pájaros escucharon? ¿Qué carne traían a su ruca? El proceso de restitución de los restos finalizó ahora en mayo, el 21 de mayo. Ese es el acto final. Yo no estuve ahí. Estos son fotografías que ellos compartieron vía redes sociales. Ahí pueden ver a funcionarios municipales con la comunidad anfitriona, la Lonco Fermina. Y como es una construcción intercultural, hay que dejarlo sentado, ¿no? Hay que firmar documentos y demás. Todo este tiempo estuvieron en ese museo los restos. ¿Podemos pasar la foto? Esa es la gente que estaba en la calle acompañando la actividad. Como pueden ver, es un pueblito muy chiquito. Y pasamos. Ahí ya están yendo las personas que van adelante, llevan los restos óseos
para proceder al reentierro, y los dos jinetes llevan la Guanufoye y la Huiñulfe, dos de las banderas mapuche. Eh, y la última imagen, esta imagen se pintó en vivo, esta pintura se pintó en vivo en la jornada de la cual yo participé. O sea, había una Lamien, Diana Costa, que estaba pintando en vivo, eh, o sea, en ese momento, y esa imagen representa el trabajo que se dio el colectivo cuando recorrió los lugares donde estaban originalmente encontrados los huesos y donde inicialmente se pensaba que retornaran al Mapu para continuar con su descanso. Eh, Voy a terminar con un párrafo. Yo debería ya pagarle derecho de autor a este Peñi porque lo estoy mencionando muy seguido. Nick Estes es un Peñi Oseti Sapowin, Sioux, decimos nosotros, de la nación Sioux Brulé. Este libro es sobre, ¿se acuerdan de la construcción del oleoducto Dakota Access Pipeline, que generó, bueno, mucha resistencia en los últimos tramos del gobierno de Obama, primero del primer gobierno de Trump? Pero bueno, el compañero también hace toda una historia a largo plazo de su pueblo, ¿no? Del pueblo Lakota, a que en general se llama colonialistamente Sioux. Y dice, ¿cómo nos relacionamos con el pasado? En sus relatos, los colonos usan una concepción lineal del tiempo para distanciarse de los espantosos crímenes que cometieron contra los pueblos indígenas y contra la tierra. Ahí se enmarca la celebración de historias fundacionales falsas, como el Día de Acción de Gracias, dice él, por ejemplo. Nosotros podríamos decir la campaña del desierto. Pero según la noción indígena del tiempo, el presente es una estructura conformada, toda ella por nuestro pasado y nuestros ancestros. No existe una separación entre pasado y presente, de manera que cualquier futuro alternativo también está determinado por cómo comprendemos nuestro pasado. Nuestra historia es el futuro, dice el Peñi Nick Estes, y yo le pongo la firma. Bueno, Fei Kai Mutem, hasta aquí llegué. Soy Epegun Rupalo Antulu Huaín. Más temprano que tarde, ganaremos. Muchísimas gracias, Adrián, por esta palabra muy alentadora, muy hermosa y muy instructiva que sacaste, como se dice. Y yo creo que, bueno, tocaste cuestiones muy centrales para la restitución cultural mapuche, para la sobrevivencia mapuche, pero también para esa temática de los imaginarios, qué son imaginarios, qué no son imaginarios, qué son imaginarios coloniales, decoloniales. Así que, bueno, vamos a abrir el debate y vamos a prestar la ocasión a todos los presentes aquí en la sala, como también, por supuesto, en el Zoom, a dirigirse a Adrián y aprovechar de que se pueda entrar en diálogo. No sé si ya hay alguna pregunta, comentario que se está imponiendo. Rompan el hielo. Ay, Fernando, ya. Gracias, Adrián. No, sí, gracias por la charla. Y me preguntaba algunas cuestiones para entender el contexto del hallazgo, ¿no? De los huesos. ¿Esas tierras a quién pertenecían hoy, digamos? ¿En ese momento? Sí. En ese momento eran de una chacra, Ajá. de un personaje de trascendencia Eso que económica y sí. política en Cervantes, ¿no? Ujú. De hecho, en el Decía el Senado, ¿no? recorte periodístico Sí. figura el nombre del directamente involucrado, que era una persona, o fue una persona libre de toda sospecha, ¿no? Entonces, como que se encontró con esos en su chakra, ¿no? Eso también contribuyó al escándalo. Pero lo que yo quería poner de relieve era que lo mencioné al pasar, es que el Alto Valle tiene una impronta
se piensa a sí mismo como producto de colonos italianos, españoles, abnegados, que vinieron a traer la fruticultura y la cultura y demás, ¿no? Como que nunca hubo gente mapuche existiendo allí, a pesar de que después de cuando se pusieron en marcha las primeras explotaciones frutícolas, estamos hablando de primeras décadas del siglo XX, obviamente, si bien había un componente inmigrante muy importante. De hecho, hubo unas cuantas delegaciones de la FORA, en el Alto Valle, de la Federación Obrera Regional Argentina, de tendencia anarquista, una proporción importante. La mano de obra era mapuche proletarizada, tanto de este lado de la cordillera como de Temuco, ¿no? De hecho, hay menciones a los temucanos, a los que han venido de Temuco para emplearse en el momento de la cosecha. Y la pregunta que tenía como continuación de esa era cuando, digamos, por la cuestión legal, ¿no? Porque hay una importante ahí, bueno, me sorprendió un poco que esos huesos los habían dejado, bueno, una especie de limbo, o sea, Un corralón municipal quedó. sí, sí, o sea, realmente serio, pero cuando se producen los procesos de restitución hay normalmente conflictos, digamos, entre el modo en que el Estado, por ejemplo, o se administra digamos, la cuestión de cómo los huesos o los restos tienen que operar a nivel oficial y la manera en que, digamos, la comunidad o el pueblo reclama que eso debería haberse hecho, ¿no? Entonces, no sé si hay este tipo de cuestiones, simplemente es una pregunta, digamos, basada en mi ignorancia, pero No, sí, sí, porque por puede eso. haber justamente hay una tensión y es como surge, digamos, la posibilidad de llevar a cabo digamos, ese último acompañamiento que es el futuro, ¿no? La posvida, la afterlife, como dicen en inglés, ¿no? La vida que nos lleva adelante, como decía Desprez. Acá en este caso, lo afortunado es que no estaba en un museo, Claro, ¿no? claro. Sino que fueron reencontrados después de esas tareas frutícolas. Y lo que fue eh, novedoso y para mí ejemplar, yo ya se los dije a los directamente involucrados, era este proceso de diálogo intercultural que seguramente no estuvo exento de tensiones durante un año. De hecho, tengo entendido que sobre el final hubo algún problema con el lugar que se había elegido inicialmente, que era de la provincia, y aparentemente desistió, y se produjo el reentierro en el territorio de la comunidad de Cervantes. Pero si no el Estado se considera dueño de esos huesos. Eh, yo no conozco en detalle el tema, pero hace poco, quizá ahí pueda contar algo, hace poco se sancionó un protocolo en Tierra del Fuego sobre cómo proceder a la hora de encontrar restos óseos, que fue muy criticado no solamente por los directamente involucrados, sino por gente antropólogos y antropólogas que trabajan cerca de las comunidades, ¿no? Porque son del Estado. Y el Estado considera que esos restos que no pueden ser otra cosa que de caso del pueblo, Selknam o Huéscar o, bueno, del pueblo que sea, este, ¿por qué tienen que patrimonializarse apenas se encuentran, ¿no? Acá en este caso, insisto en que para mí fue ejemplar cómo funcionó. Se convocó a quien quisiera, prácticamente a quien quisiera participar, que además de las comunidades de la zona, hubo gente que no pertenecía a ninguna organización, además del municipio, que fue construyendo en conjunto de qué manera restituir esos restos al Mapu, ¿no? Por eso lo pongo de relieve, porque yo no conozco otro caso tan respetuoso y de tanta construcción intercultural, ¿no? Entonces, quizás sí, esa pregunta que por supuesto ya estuvimos dialogando un poquito sobre imaginarios. ¿Vos dirías que se puede emplear esa palabra imaginarios, digamos, viniendo
desde la mirada decolonial y dedicándote justamente a las restituciones, a esta forma de entender y de revivir y de vivir la cultura mapuche. Entonces, ¿se podría hablar de imaginarios o serían realidades? Digamos, esta manera de conceptualizar o de entender o de vivir la muerte y la presencia de los que nos presidieron, etcétera. ¿Cómo se puede entender? ¿No es imaginario una palabra que directamente viene de la cultura occidental o vos dirías que no? Sí se puede hablar de imaginario. Por lo pronto no está, por lo pronto no, yo lo que sí puedo decir que no está vigente al interior de los debates que se dan en las organizaciones y comunidades mapuches al momento de actuar en situaciones como esta o en cualquier otra situación. Pero aún así, eh, yo creo que hay mucho de imaginario, o sea, no está, creo yo que para el conjunto de la gente eh, que actúa políticamente y de la intelectualidad mapuche es un concepto demasiado reciente. No sé si ya se ha hecho propio, me parece que no, pero por lo que poco que vengo viendo, sí sería pertinente pensar en esos términos, porque yo lo que advierto en esta experiencia que acabo de contar es que le ha cambiado la vida a mucha gente. Le ha cambiado durante un año, como mínimo, le ha cambiado la vida a la gente que participó del proceso, a la gente que se formó, a la gente que aprendió Mapuzugún, a la gente que participó por primera vez de una ceremonia, a la gente que aprendió qué significa la muerte. Entonces, yo creo que hay, no sé si es tan eh, delimitada la frontera entre la realidad y el imaginario. Me parece que es un tanto sinuoso, ¿no? Como que es una primera, desde mi perspectiva, un primer acercamiento. Eh, como fueron otras categorías, ¿no? Qué sé yo, la categoría de pueblo no es mapuche, o la categoría de nación no es mapuche. Hay muchas categorías que son occidentales y que los pueblos indígenas la han tomado y quizás resignificado para avanzar en su lucha por recuperar la libertad. El tiempo dirá. Pues primero quería agradecerte por la charla. Creo que estuvo muy interesante, eh, eh, como que abre la mente, sobre todo en este término de reflexión de los imaginarios, porque me dejaba pensando a que hay una práctica también colonial de exhibir los muertos, los restos humanos, que luego de tu charla comienzo a verlo como absurdo y ridículo porque tenemos cuerpos de personas en museos, ciertos restos óseos de esa manera. Y creo que ahí sí está esa ruptura del imaginario occidental de, bueno, la historia es solamente algo que está detrás de una vitrina y más bien es volver a tomar los restos en lo político. Entonces me gustó mucho esa idea de los muertos también son políticos y la forma en la que, de nuevo, poniendo otra vez en escena una práctica de ritual de el entierro, ¿cierto? De tratar los cuerpos de los ancestros, se está rompiendo esa misma idea de lo indígena es un pasado atrás de un museo y demás. Entonces me preguntaba qué otras formas políticas hay para poder tomar estos muertos, esa idea de los muertos hacen política, como en la vida contemporánea. Mirá, me olvidé decir en el conjunto de mi exposición que cuando la gente mapuche se refiere a, entre comillas, los muertos, no usa la palabra lanche, que sería pulanche, los muertos, sino se refiere a los Futraque Cheyenne, que son nuestros queridos ancestros o ancestras, ¿no? Hay una diferencia importante ahí, ¿no? En el sentido de que el muerto ya está, no juega más, pero el Futraque Cheyenne sí. Bueno, y a propósito de lo que preguntaste, podría compartir otra experiencia, que en realidad Claudia me había pedido que hablara de esa, pero yo quise hablar de esta, que fue cuando hace unos años se cumplió un aniversario redondo de la muerte de Inacayal en el Museo de Ciencias Naturales de La Plata. Eh, Él falleció el 24 de septiembre de 1888 en cautividad
Y bueno, en 2018 se cumplió un aniversario redondo y con un compañero que es artista, en realidad la idea fue de él, eh, tomó una serie de fotografías de los peñis que estuvieron en cautiverio en ese museo, con los cuerpos de los esqueletos exhibidos durante mucho tiempo, como vos decís, y él las coloreó esas fotografías. Hay un término técnico, se iluminó esas fotografías, ¿no? Y además, como había aprendido técnicas de bordado con otro pueblo indígena, los Shipibo de Perú, o de Ecuador, a esas imágenes coloreadas las bordeaba, las bordaba. Pero hubo una etapa preliminar de él como artista, pero después, y ahí fue que trabajamos juntos, él me propuso imaginar que Camino hubiera hecho Inacayal si se hubiera podido escapar del Museo de Ciencias Naturales de La Plata, ¿no? Entonces, reconstruimos el itinerario a la inversa de su captura, y en cada lugar donde pudimos articular con la organización mapuche de la ciudad que se tratara, hubo una parada, digamos, y la gente se juntaba a abordar los rostros de Inacayal y de toda la gente de su familia y de otros peñi que pasaron cautividad en el Museo de La Plata. Y se generó una serie de actividades que se extendió en el tiempo prácticamente durante un año y geográficamente desde Buenos Aires hasta Bariloche, pasando por Balcheta, por Carmen de Patagones, por Maquinchao, por Chacha, por Comodoro, por Trelew. Sí, Trelew. O sea, fue una especie de gira, no todo el tiempo, digamos, pero una especie de gira que para nosotros tenía un sentido profundamente político. O sea, en Bariloche, la organización de la cual yo formo parte, recibió esta iniciativa y en ese momento el negacionismo no estaba tan virulento como hoy. Conseguimos una sala, la principal sala municipal, y se acercó muchísima gente que inclusive no se acerca cuando vos hablas de política. O sea, que hay gente que no se siente convocada cuando el acto es netamente político, pero sí se siente convocada cuando hay una voltereta desde la perspectiva del arte, de la poesía, de la cultura en general. Y vino mucha gente a abordar. Mucha gente lloró, mucha gente se emocionó, mucha gente aprendió de qué se trataba porque no conocían la historia de la que estábamos hablando. Hubo una muestra permanente, digamos, y después el acto de bordar concretamente, a la cual la gente participaba. Y eso para mí fue otro caso de un ancestro que hizo política. Muy contundente, muy contundente. Sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. Lo leemos. Lo leemos. Geraldine Lublin dice: tener los cuerpos cautivos en los museos también es bien político. Claro, claro que sí. Política colonial. Si por ahora no hay más preguntas o comentarios, yo propongo que ahora vamos a hacer esa pausa que habíamos visto, la vamos a cortar un poquito. Vamos a hacerla hasta hasta las 6:45, ¿no? Hasta las 6:45. Eso es en Argentina, ¿qué hora? Claro, las 13:45, ¿no? Las 12:45. En 20 minutos. En 20 minutos, mejor, más fácil. Así es. Bueno, así que las y les que están online, bueno, también les invitamos a que tomen una pausa y estaremos acá de vuelta en 20 minutos. Muchas, muchas, muchas gracias, Adrián, por esa hermosa charla. Y ya la próxima vez te pido que te hables sin acallar. Bueno, adiós, hasta luego.